¿Qué tal, amigos? Comencemos nuestra clase con algunos conceptos básicos para entender lo que son los autómatas finitos deterministas. Entonces esta clase pues va a ser introductoria. Vamos a comenzar definiendo lo que es un conjunto como una colección de cosas. Eso es lo que generalmente los libros refieren como conjunto, una colección. Aquí voy a poner E1, E2, E3, etcétera. Es una colección ya sea finita o infinita de elementos, de cosas. Pero ¿cómo son estas cosas? Vamos a aclararlo. Si se dan cuenta, ahí puse símbolos. E1, E2, E3. Puedo poner A, B, C. Es decir, estoy utilizando letras. Pero no necesariamente pueden ser letras. También pueden ser garabatos, si quieren ustedes. No sé, a ver, se me ocurre poner cuadrito, estrella, la arroba. Bueno, esto parece otra cosa, ¿no? Podemos poner un punto, en fin. Pero claro, cada uno de estos símbolos, cada uno de estos dibujitos me va a representar algo. Bueno, aquí quiero aclarar que lo que me representan estos símbolos son cosas, entes en el lado virtual, abstracto o corpóreo de la realidad, ¿verdad? Ejemplos. Vamos a poner el conjunto de mamíferos. ¿Quiénes son? Bueno, aquí podemos usar estos dibujitos para decir el conjunto de perros, el conjunto de gatos. Que, si se dan cuenta, a la vez son conjuntos. Cada elemento de por sí es un conjunto. Voy a poner aquí, no sé, elefantes, etc. Aquí tenemos ejemplos de estos entes que estoy poniendo aquí, que me estoy basando en ellos, que son símbolos, o en este caso palabras. Y ahorita, o bueno, más adelante vamos a definir lo que es una palabra. Aquí estoy poniendo estos entes. Claro, nosotros nos estamos refiriendo a entes corpóreos, ¿verdad? En este caso, perros. Utilizando esta palabra, ¿verdad? Gatos. Nos podemos imaginar de manera abstracta gatos. Y sabemos que en la naturaleza hay ejemplos de gatos, lo mismo que elefantes, pero y todos estos que tienen en particular, pues que son mamíferos. Aquí podemos poner un conjunto finito como ejemplo también. Vamos a ponerle aquí una B para indicar el conjunto de... vamos a poner aquí un número nada más, un número, ¿cuál? Pi, a ver, el famoso número pi. Si se fijan, este símbolo me está representando algo que yo conozco, el concepto de pi, el objeto pi, que es un objeto matemático. Podemos poner otro objeto matemático, miren, la raíz de 2. Podemos poner aquí Juan, donde Juan me refiero yo a una persona. Estos símbolos, esta palabra, es un elemento de este conjunto B. Combiné estos elementos, si se fijan, dos abstractos y uno corpóreo. Ok, entonces queda claro, un conjunto es una colección de cosas, objetos, entidades que me van a representar objetos del lado abstracto, virtual o corpóreo. Miren, de virtual no he puesto ejemplos, vamos a poner aquí, vamos a poner bueno, una B, objetos virtuales como cuáles, por ejemplo, archivo 1.txt. Ustedes tienen un archivo por ahí en sus computadoras que le pusieron ese nombre. Tienen un archivo que se llama documento.pdf. Tienen otro objeto virtual que se llama paisaje.jpg. Ahí está, puros objetos virtuales, o sea, los que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra computadora, algunos que estamos habituados a manejar, son objetos. Esos también son objetos, una colección de objetos. Aquí puse nada más estos tres. Interesante, ¿verdad? Está padre, está muy entendible ahora poder manejar esta palabra, este concepto conjunto, considerando de esta forma a los objetos. Va muy acorde a lo que los libros nos han estado diciendo.
de lo que es el conjunto. Muy bien, pasemos ahora a definir lo que es un alfabeto. En este caso, pues simplemente el alfabeto va a ser un conjunto también de símbolos. Pongámosle aquí S1, S2, etcétera. Le voy a poner SN para indicar que un alfabeto siempre representa una colección finita de símbolos. A diferencia de acá, donde tenemos símbolos que representan cualquiera de los objetos del mundo real, en el caso de un alfabeto, estos simplemente van a ser elementos del lado virtual, es decir, puros dibujitos. S1, S2 son dibujitos, los cuales me van a representar símbolos. Y con estos símbolos yo voy a construir palabras. Eso es algo muy fácil de entender. Piensen ustedes en el alfabeto español. Por ejemplo, el español contiene las palabras, perdón, contiene las letras. Vamos a poner aquí A, B. Bueno, estoy poniendo puras letras minúsculas, ¿verdad? También se pueden, si ustedes quieren, poner las letras mayúsculas y de diferentes tipos. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el alfabeto español o inglés incluso, con los cuales podemos generar palabras. Y cuando hablamos de palabras, en teoría de la computación, en lenguajes formales, hablamos de cadenas. Y aquí en este caso, en el alfabeto, cuando hablamos de cada uno de estos símbolos, también hablamos de letras. Cada uno de estos símbolos es una letra del alfabeto. Bueno, entonces aquí vamos ahora a definir lo que es una cadena. Cadena también se puede entender como sinónimo de palabra. Es decir, vamos a tomar las diferentes letras, que también se conocen como los símbolos de un alfabeto. Entonces, una cadena, ¿qué es? Bueno, aquí vamos a definir que sea sigma un alfabeto como el siguiente. Vamos a poner que sigma tiene estos símbolos: A1, A2, y dijimos que el alfabeto debe ser finito. Vamos a poner AN. Entonces, ¿una cadena qué es? Una cadena es S igual a S1, S2, y así vamos a concatenar símbolos hasta SM. Aquí tengo M símbolos concatenados. ¿Quién es cada uno de ellos? Pues cada uno de ellos va a pertenecer al alfabeto. Es decir, puede ser cualquiera de estos que están en el alfabeto. Y va a ser, o va a tener una longitud. Esta cadena tiene una longitud. ¿Qué longitud tiene? Tiene una longitud que es igual a M. Es decir, aquí hay M símbolos. Veamos un ejemplo. Supongamos que sigma es este alfabeto, A, B. Entonces, una cadena podría ser A, B, AB. Bien, entonces ahora aquí mi cadena S, dada por esta asociación de símbolos A, B, AB, es una cadena cuya longitud es 5. Perfecto. Vámonos ahora a otra definición muy importante dentro de lo que es autómatas finitos, lenguajes formales, que es la cadena vacía. Para ello, vamos a tomar en cuenta que primero, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una asociación de símbolos como esta, o sea, ahora vamos a tomar en cuenta una cadena S, pero sus símbolos son iguales. Fíjense que esta cadena también se puede escribir como A elevado a la 5, porque yo he concatenado 5 veces el mismo símbolo. ¿Ok? Pero lo puedo hacer 2 veces. ¿Sí? Aquí me representa una cadena de 2 símbolos consecutivos del mismo tipo. Puedo hacerlo una sola vez. Aquí tenemos otra definición. Cuando tenemos A a la 1, pues no es más que A. Es decir, se concatenó con una sola vez consigo mismo, por decirlo así.
Ahora, ¿qué pasa con este caso? A a la 0. A a la 0 se va a definir, vamos a ponerle def, como epsilon. Vean que aquí, a diferencia de los anteriores casos, esta epsilon tiene que representar una cadena de longitud 0. ¿Qué pasó con este caso? Cuando elevamos a la 1, pues obtuvimos una cadena de longitud 1. ¿Qué pasó en este otro caso? Cuando elevamos a la 2, pues obtuvimos una cadena de longitud 2. Así que cuando elevamos a la 0, tenemos que tener una cadena de longitud 0. Pero para representarla vamos a utilizar el símbolo epsilon. De este análisis podemos también definir esta otra igualdad. A a la n más 1, vamos a tomarla como a a la n concatenado con a. Vean que aquí se está valiendo la suma de los exponentes. Que tengo aquí, tengo una cadena a la n, o sea, a símbolos consecutivos, concatenado con esta a, de manera que tengo n más 1 símbolos en total, lo cual se puede representar con esta notación. Perfecto. Vamos ahora a otra definición también muy importante, que es sigma estrella. Sabemos que sigma es el alfabeto. Ahora estoy elevando a una cierta potencia. Vamos a ver qué significa esto. La definición de esta sigma estrella es, pues obviamente, la definición de que este conjunto, que es el alfabeto, yo lo elevo a esta estrella. Y aquí viene pues la definición. Es decir, aquí lo que voy a hacer es ordenar. Bueno, vamos a decir, vamos a considerar. Sabemos que en un conjunto los elementos no necesariamente tienen que estar ordenados, pero para que nosotros sepamos cuáles son los elementos que están en este conjunto, vamos a considerar primero los elementos de longitud 0. Sabemos que epsilon es el único elemento de longitud 0. Y luego vienen los elementos, en este caso las cadenas, de longitud 1. ¿Cuáles son esas cadenas de longitud 1 que se pueden obtener a través del alfabeto sigma? Pues son la cadena dada por el símbolo A y la cadena dada por el símbolo B. Luego vamos a poner aquí esas palabras, esas cadenas que tienen longitud 2. ¿Cuáles son las cadenas de longitud 2 que se pueden construir con el alfabeto? Pues serían AA, AB, BA y BB. Son todas. ¿Cuáles son las palabras, cuáles son las cadenas que se pueden construir de longitud 3 con ese alfabeto? Pues serían AAA, AAB, etcétera, ¿verdad? Son 8, ¿estamos de acuerdo? Son 8 hasta llegar a la combinación BBB. ¿Ok? Y así nos vamos. Entonces, se dan cuenta, este conjunto es infinito porque tiene tantos como números naturales, tantos elementos como números naturales, más el 0, ¿verdad? Empezando por la cadena vacía. Perfecto. El caso particular de tener un alfabeto de una sola letra, por ejemplo, solamente la A, ¿quién sería sigma estrella? Pues sería poner aquí primero la cadena vacía, luego la cadena que se puede construir con este alfabeto, tal que su longitud sea 1, pues sería simplemente A. ¿Cuál es la cadena cuya longitud es 2? Pues sería AA. Y así, etcétera. Entonces podemos hacer una infinidad de cadenas, dependiendo de cuál longitud querramos, y se encontrará en este conjunto. Fíjense que esto es igual a decir el conjunto A a la n tal que n es mayor o igual a 0. Son todo, o sea, simplemente para los valores de n, empezando con 0, tendríamos la cadena vacía, seguido del 1 sería la A solamente. Si la n vale 2 sería AA, si la n vale 3 sería AAA y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora vamos a tener aquí otra definición muy interesante que sería considerar el conjunto vacío. Sabemos que el conjunto vacío pues está dado por esta expresión. Es un conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Quién sería
el conjunto vacío estrella. Pues serían todas esas cadenas que se pueden hacer con ese conjunto vacío, es decir, cadenas de longitud 0, en este caso, porque como no hay nada aquí, vamos ahora a definir esta phi estrella como el conjunto dado por simplemente epsilon. ¿Ok? Algo importante que hacer notar es que un conjunto sabemos que lo podemos escribir de diferentes maneras y significa lo mismo. Si yo escribo así el conjunto sigma, es mi alfabeto, o lo pongo así, primero la B y luego la A, es lo mismo, no hay problema. Sin embargo, aquí viene un pero. ¿Qué pasa con la concatenación de AB? Aquí sí, ya es diferente con BA. Entonces, ojo, hay que siempre diferenciar una cadena de un conjunto. Ahora vamos a ver algunas operaciones muy simples, 3 operaciones muy simples con cadenas. Tenemos el caso de la asociatividad de cadenas. ¿Qué tenemos? Pues supongamos 3 cadenas X, Y y Z. Yo puedo asociar primero X y Y, concatenarlas. Una vez concatenadas esas dos cadenas, concateno con Z. O bien, puedo tener concatenadas Y y Z, y esta concatenación a su vez concatenarla con X de esta manera. Bien, en el caso de epsilon pasa esto. Aquí tenemos ahora lo que se conoce como la identidad para la concatenación, en donde epsilon que concatena a X, a la cadena X, es lo mismo que decir X concatena a la cadena vacía, y al final nos queda la misma cadena. Bien, tenemos el caso de la longitud de la concatenación. Fíjense, aquí qué pasa cuando tenemos concatenadas las cadenas X y Y. ¿Cuál es la longitud? Pues es equivalente a decir que yo calculo la longitud de la cadena X y se la sumo a la longitud de la cadena Y. Estas 3 operaciones son muy intuitivas, muy simples. Y bueno, hay un caso especial. Miren, ¿qué pasa si aquí yo tengo que X es la cadena de MAs? En vez de poner MAs, yo voy a poner A a la M, donde ese exponente M indica que la A se concatena a sí misma M veces. Y tengo a Y como A a la N, es decir, la Y es una cadena de N As. Pues aquí claramente la longitud de X y Y, vamos a ponerlo así, la longitud de la X concatenada con Y es lo mismo que escribir A a la M concatenada con A a la N. Entonces, ¿cuál es la longitud de esto? Pues es simplemente sumar el número total de símbolos. Claramente hay M más N símbolos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que A a la M concatenado con A a la N es igual a la M más N. Claramente, ¿verdad? Aquí la longitud de esta no es más que M más N, como lo dice aquí. Perfecto. Por último, dijimos que si tenemos A a la N, vamos a suponer que la N vale 4. ¿Esto qué quiere decir? Que este símbolo A lo repito 4 veces, lo concateno 4 veces, hago una copia del mismo 4 veces. Esto es con un solo símbolo. Pero ¿qué pasa cuando es una cadena completa? Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo que la X es de la forma, bueno, vamos a poner aquí ABB, ahí está, ese es mi X. ¿Qué significa
x a la 4 en este caso. Bueno, vamos a ponerlo 3 nada más, para que no nos tardemos tanto. ¿Qué pasa con x a la 3? Pues quiere decir este exponente que voy a concatenar a la x 3 veces. ¿Sí? X a la 3 quiere decir que lo voy a concatenar 3 veces. 1, 2 y 3. Pero x es una cadena, ¿verdad? Entonces, simplemente tengo que sustituir lo que vale, que en este caso es ABB. Hago una copia de ABB y una más. Ahí está. Eso es lo que hacemos cuando tenemos un exponente en una cadena. Y aquí nuevamente, si yo tengo el 0, esto también lo voy a definir como épsilon. Aquí debo poner x, def y épsilon. Al igual que a a la 0 es épsilon, donde a es un símbolo, x a la 0 también es épsilon, donde x es una cadena completa. De este análisis también se desprende que x a la n más 1, por ejemplo, va a ser igual a concatenar x n veces y concatenar estas nx con una x más. Entonces también se vale aquí sumar de esta manera los exponentes. Y esto también es una definición. Y de estas definiciones se desprende muy fácilmente que pues para cualquier dos exponentes, o sea, m más n, es lo mismo que decir que esta cadena yo la concateno m veces y luego la concateno con una cadena concatenada n veces. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, amigos. Vamos a avanzarle para la próxima, en un video siguiente, ya poder avanzar con el concepto de autómata finito y demás temas y material interesante. Yo soy Hermilo Sánchez Cruz, Gersan. Muchas gracias por su atención. Si te gustó este video, compártelo, dale like y nos vemos pronto.